dígalo con mímica. Y nos vamos poniendo en ritmo para presentarlo a él, el gran invitado del día. Estamos orgullosos, hemos agradecido a la producción que se ponga de pie, por favor. Él es Santiago Vázquez y lo recibimos con este aplauso enorme, por favor. Músico, multiinstrumentista, compositor, director, productor, generador de proyectos culturales, profesor. ¿Qué más sos, Santiago? ¿Qué más? Padre. Sí, ese es fuerte. Hijo, hermano. Ese es muy fuerte. Se dice corto, pero ocupa la mitad de la vida. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuántos son? Dos, ¿no? Son dos, sí. Muy bien, ahí tenés un trabajito. ¿Qué edad? De 10 y 6. Bien, una de ahí a punto de entrar a la adolescencia, gran momento. Gran momento. Vamos a ver, después hablamos. Y en el medio toda la musical, ¿no? Y lo musical que igual, no sé, alguna vez hablando con el Chango Espacio que me pasó, que había tenido a su hija, a primera hija, y me decía, vas a ver que cuando tengas hijos es lo contrario a lo que todos dicen, que no, que después tenés que estar un poquito más tranquilo, más precavido, no podés rifarla tanto en tu cosa artística. Todo lo contrario, te agarra el coraje para hacer las cosas más. Y en un punto estoy de acuerdo, como también el tener tan presente las cosas importantes, ¿no? Y que se te diferencie naturalmente lo que es realmente importante, por ejemplo, tus hijos. Claro. De lo demás también te hace perderle miedo a un montón de boludeces, claro, de cosas no que tanto si vértigo. te dicen esto o lo otro, bueno, no tiene la menor importancia. Es la típica, no tuviste un pibe. Claro. No, pasa que no me animo, no tuviste un pibe. Claro, cuando tengas un pibe vas a ver. Puede ser. Santi, y bueno, ¿cómo empezó tu vínculo con la música? ¿A qué edad empezaste a decir, viste un instrumento y dijiste, che, me parece que esta herramienta es lo mío? Por algún motivo sentía atracción por el instrumento, por la batería. Cuando era chiquitito escuchaba música en la casa de mis padres, escuchaba en nuestra casa mucha música muy variada, no eran músicos, pero escuchaban muchos estilos diferentes, escuchaban jazz, música clásica, tango, cosas, qué sé yo, pop, los Beatles, música italiana, canciones de protesta de esa época. Buenísimo. Tenías influencias muy variadas, claro. Y yo me la pasaba escuchando, yo de esto no me lo acuerdo, pero me dicen que me paraba me sentaba frente al tocadiscos y agarraba algunos discos y los ponía, y los daba vuelta y los volvía a escuchar y los daba vuelta y me quedaba así como hipnotizado. Pero fue un poquito después que empecé a sentir atracción por el instrumento, por la batería. Entonces me hacía maquetitas con batería como de papel, no sé, me atraía seguramente la figura del baterista y la batería, ¿no? Claro. Le pega y todo eso tan... entonces en un momento a los 10 años yo vivía en España en ese momento, ofrecieron que el que quisiera estudiar algo fuera del horario escolar, de cualquier cosa, desde música hasta de confección, sí. Si juntaba un grupo de 4 podían llamar a un profesor, y entonces ahí convencí a mis compañeros de que la batería era lo máximo. Bien. ¿Te costó y entonces, convencerlos? no sé, parece que no, y ahí bueno, armé un grupo de 4 y nos trajeron un profesor. Al cabo de 2 meses ya los otros 3 se habían cansado. Y el profe no me pudo dejar porque le daba culpa, se ve, y ahí arranqué formalmente a estudiar. Pero sí, desde antes lo que hacía era poner en la alfombra de mi casa, desde por ahí los 6, 7 años, poner todo tipo de cosas de la casa y con palitos chinos hacer que eso era una batería. Y en tu cabeza sonaba. Y tocaba, ¿viste? Claro. Yo tocaba eso. Y ponía cassettes de algo que me gustara y tocaba arriba, ponía unas guirnaldas, como que era el escenario, ¿no? Y alguna vez sometí a algún pobre amigo a como a un show de eso. Habría que contactar a alguno. Después vamos a hacer si llamamos por Skype a alguien. Ahí está, que nos diga, ¿no? Cómo fue el crecimiento. La imaginación y la creatividad ante todo. Desde el juego, ¿no? Claro, el juego que es lo que es, con suerte, lo que le tiene que pasar a un niño, tener espacio para jugar, y en ese juego creo que se manifiestan sus placeres y sí, seguir esa línea. Bien. Estás diciendo que fue a los 10 años que vos empezaste a tocar la batería. Estudiar formalmente batería a los 10 años. Tu hijo más grande en este momento tiene 10 años. Sí. ¿Y cómo le transmitís eso? ¿Ya tienen ese mismo estilo, ese mismo amor por la música? ¿O? No sé, no, trato de no influenciarlos en cuanto a qué. La influencia es innegable porque uno no puede influenciarse de algo que no conoce, así que conoce lo que está cerca, lo que está en casa. Claro. Pero no intento que sean ni artistas, ni músicas, ni nada, porque
Pero si te camino dice, es individual, cada si te uno. dice papá quiero ir a tocar la batería, ¿qué haces? Te morís. Bueno, hace poco me lo dijeron, y estoy pensando a ver dónde la ponemos la batería en casa, porque Lo bueno es que no tenés que pagar un profesor aparte, les enseñás Claro. vos no, solito. sí, hay que pagarles un profesor aparte porque no te dan pelota. Al padre no Claro. le dan bola. No, pero vos no hiciste así, vos no lo hacés así. Bueno, bien, y en medio de todo esto empezaste a tocar de golpe empezaste a estudiar y empezaste a tocar con gente muy grosa, ya a tocar con Pedro Aznar, yo tenía una lista de gente acá que ahora no encuentro. Lerner. Ahí está, Lerner, gracias. ¿Cómo te empezaste a vincular con la música desde ahí? O sea, empezaste a estudiar, te empezaste a interesar tanto que dijiste, bueno, esto es lo mío. Sí, desde la batería también al principio ya, por suerte, atinadamente, mis padres me propusieron que también estudiara solfeo en esa época, no atinadamente por lo del solfeo, que es bastante feo, pero sí por estudiar música aparte del instrumento, ¿no? Y entonces desde ahí fui estudiando audioperceptiva, armonía, las otras partes, piano, y bueno, gradualmente eso lo que le pasa a todos los músicos, ¿no? Desde tu instrumento, en el momento en que ya adquirís cierta destreza, empiezas a tocar en grupos y bueno, de ahí surgió una primer gira internacional que fue con Hernán Lugano, un pianista de jazz folclórico, llamémosle, Sí. que fue a los 17 años para mí a Europa, a muchos países, una gira muy autogestada, así, muy autogestada. De hecho, nos fuimos alquilando al llegar a Alemania un departamento por segunda mano, pero el segunda mano alemán, y trabajando todas las noches en bares, tocando el bongo y cosas así en los bares para juntar monedas para pagar el alquiler, la replicación de cassettes para enviar por correo a los diferentes bares de Europa y claro, llamar claro. por teléfono desde una cabina de teléfono que estaba enfrente de ese departamento, Frankfurt, nieve y la cabinita en el medio y uno De tirando película. moneditas una tras de la otra y llamando al dueño de un boliche, qué sé yo, en Moscú, para ver si le interesaba tener un grupo de jazz argentino. Así Muy que esa loco. fue la primera experiencia así afuera de acá. Bueno, después de esa gira empecé a tocar con Luis Salinas, que en ese momento estaba apareciendo, estaba tocando en Oliverio todos los domingos y yo iba a verlo, iba Claro. fascinado y en algún momento me permitió subir a tocar y se ve que andaba buscando baterista y bueno, quedé ahí Te gustó durante y te quedaste. 2 añitos, un poquito más ahí en la banda y con Néstor Marconi también, el bandoneonista, y yo diría que esos dos fueron mis primeros tremendos artistas con los que pude tocar, de los que aprendí muchísimo. Toqué con ellos 2 o 3 años y después con el Mono Fontana también, ya volcando la parte más de la percusión, de todo eso que yo hacía en la alfombra primero tirando chirimbolos, lo mantuve un poco en privado, y con el Mono Fontana fue, creo, la primera vez en que pude ponerlo en el escenario, como empezar a tomármelo en serio, gracias a que él me lo pidió, ¿no? Claro. Me dijo, a ver, eso que vos haces, que hiciste en el ensayo, eso es lo que, ¿no? Como, no traigas la batería, hace eso. Claro. ¿Estás seguro? Sí, bueno, dale. Y así que le agradezco, entre otras cosas, por eso. Y bueno, esas creo que fueron mis principales, Claro, ¿no? Como tus bases. escuelas en el momento de tocar. Después fui tocando con artistas a los que admiro un montón y de los que también fui aprendiendo, no solo por tocar, sino porque los escuché mucho antes, ¿no? Claro. Como Pedro Aznar o como Dino Saluzzi o Juana Molina tenemos acá. como Juana, claro. Lito Vitale. ya lo habíamos- Juana en ese momento estaba empezando a tocar como música, no le daba bolilla a nadie, ella misma se encarga de decirlo, porque creo que es una historia de tenacidad total, ¿no? Que ella venía siendo una actriz muy reconocida televisiva y se cambió de rubro y el público no es el mismo, el de sus personajes, que el de su música. Tal Claro. cual. Y tuvo que atravesar durante todos estos años todo ese, yo creo que es un modelo en ese sentido, aparte de que te guste o no su música, ¿no? Alguien que dijo, quiero hacer, Sí, la diversidad. esta como es mi jugártela música, esto por es lo que otro yo quiero lado. hacer y no me viene a ver nadie y vengo de ser un hit en la televisión y de ganar plata y todo. Es como arrancar Y de me la nuevo, banco, ¿no? De ¿viste? cero, sí. Sí. Muy Tal bueno. cual. Y en el medio de todo esto, yo no puedo evitar primero, más allá que previamente estuvo Puente Celeste, un gran proyecto tuyo, preguntarte cómo nace entonces la bomba de tiempo en todo esto. Más que nada por lo que significó la bomba de tiempo con esto de
del lenguaje de señas que vos ideaste. Tanto así que hasta tenés una escuela hoy en día donde vos enseñás eso. ¿Cómo, de dónde sale? Yo entiendo también, ¿no?, de esto que hablabas en principio cuando eras chico y un juego, ¿no? No digo que el lenguaje de por sí sea un juego, pero sí termina siendo como algo más lúdico en el hecho de hacer música. Es un juego, ¿no? Para mí es un juego, y la música también es un juego en un sentido. Así en inglés le dicen to play, ¿viste? Claro. A tocar y a jugar es la misma palabra. Y el juego que se desprende de la práctica de la improvisación dirigida con señas es un juego de equipo que tiene sus reglas, ¿no? Los juegos, cuando uno va creciendo, van adquiriendo complejidad, claro, reglas, lenguaje, estrategias, y es eso, es un juego. ¿Cómo surgió? Creo que tiene que ver, por supuesto, la familiaridad con la improvisación desde estos principios, desde que mi principio con la música fue sentarme a improvisar con los chirimbolos en casa. Mucho tiempo también de tocar en dúo con otra persona que me influyó y me influye enormemente, que es Alejandro Franov. Por ahí no es una figura tan conocida, pero es como un hermano, y con quien toqué muchísimo en toda mi adolescencia. Gran compositor también. Y bueno, con quien teníamos un dúo de improvisación en todos los sentidos. Improvisábamos desde lo que iba a pasar en el show, no solo lo musical. Entonces podía suceder que en la mitad del show uno empezara a transportar objetos del lugar, muebles, una escalera, que de pronto estuviéramos los dos cabeza abajo recitando unos mantras, claro, o de pronto cantar una canción o dos canciones simultáneamente, cada uno la suya. Se pasaban buenísimo. Varias cosas. Por suerte no hay muchos registros públicos de eso, pero sí fue una escuela para mí muy importante en cuanto a eso, a acostumbrarme desde el principio al arte en su estado más, llamémosle, más abierto, que es, claro, bueno, todo desde una visión determinada puede ser el objeto artístico, y el ritmo también, por supuesto, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, en los viajes que hice, empezando por ese viaje, pero antes, viajes a Brasil, a Uruguay, a Marruecos, después a India, a varios lugares que tuve la suerte de conocer, y siempre veía, yo como percusionista, con cierta envidia, las fiestas de percusión que se arman en los diferentes lugares, en casi todos los lugares, menos en Europa, Occidente, ¿no? Claro. Y entonces esa envidia de cómo hacer en Buenos Aires... Fue como una necesidad. Sí, como lo observaba, tomaba nota, además de estudiar los ritmos, las músicas de esos lugares, tratar de aprender algo de esos folclores, me producía envidia. ¿Por qué estos yo no lo tengo? En Bahía, claro, tienen los blocos afro y nosotros en Buenos Aires tenemos, la murga porteña, claro, pero que es como un poco acotado, no se desarrolla tanto, es un poquito marginal, ¿no? Sí, es verdad. Y por ahí la parte musical no se desarrolló tanto como podría ser. Y bueno, esa especie de ecuación o de deseo de poder contribuir a formar algo así en Buenos Aires lo tuve desde esos primeros viajes, y lo fui sosteniendo y alimentando. Y bueno, en un momento, por otro camino totalmente distinto, vi a un músico estadounidense que se llamaba Butch Morris, que dirigía grupos de improvisación con señas, con una batuta y con una mano. Grupos de improvisación como de avant-garde o jazz, free jazz o música contemporánea, algo, no muy popular, podemos decir, pero muy interesante lo que hacía. Y fue la primera persona que yo vi que utilizaba un lenguaje codificado con una sintaxis para dirigir improvisaciones musicales. Me pareció impresionante. Dije, claro. Está por ahí el camino. Ahí hay una clave. Y armé un grupo que se llamó Colectivo Heterofónico. Sí. Poco después, no especialmente para poner en juego lo de las señas, sino que yo quería investigar unos sistemas armónicos, unas cuestiones que me interesaban a mí, pero que como eran aleatorios, la idea era unos sistemas que tenían un gran componente de azar, pero al mismo tiempo tenían que tener una dirección. Entonces dije, las señas me pueden servir para esto. Armé ese grupo, armé un lenguaje para lograr lo que me imaginaba musicalmente. Tocamos unos 3 años con el colectivo, una experiencia muy interesante, de experiencias así bizarras, llamémosle, como la del otro día del partido. Eso, la idea de hacer eso es de la época del colectivo heterofónico. Santiago está hablando de La Grande, el proyecto, uno de los proyectos que está trabajando hoy en día. Hace poco
cuando justo está todos los martes en Santos 4040, en Santos Dumont 4040, y justo se dio que el día que él tocaba, jugaba la Argentina contra Uruguay, entonces hizo una improvisación durante el show mientras veíamos el partido. Fue algo bastante interesante. Musicalizando el partido. Bueno, pero cuestión que después de unos 3 años con el colectivo, lo que me faltaba era la parte rítmica. Yo como percusionista y baterista tengo algo fuerte con lo rítmico. Y ese grupo era más de avant-garde, era como más parecido a lo que yo había visto de Butch Morris, en el sentido de que era más textura, color, claro, armonía, y no tanto una cosa rítmica para bailar. Pero claro, era difícil abordar lo rítmico desde las señas, por lo menos por lo que yo había visto, hasta que en un momento me di cuenta de que lo rítmico en su base es lo repetitivo, lo cíclico. Claro. Entonces, como que el ladrillo fundamental para poder improvisar y dirigir después esa improvisación rítmica era pedirle a los músicos que repitan siempre lo mismo. Módulos. Y en base a esa repetición decir, bueno, ahora hacela más larga, más corta, cambiemos de compás, en fin, un montón de cosas que hay. Entonces, en base a eso, empecé a imaginar nuevas señas para trabajar lo rítmico. Y cuando tuve esa colección de señas, bueno, empecé a pensar a los músicos a los que convocar para este grupo. Vi que tenía su complejidad, lo que estaba imaginando, así que me lancé a llamar a los mejores músicos que yo imaginé en la zona de Buenos Aires, ¿no? Claro. Y bueno, así surgió la bomba de tiempo. ¿Cuántos eran al principio? Cuando dijiste, bueno, voy a llamar a los que yo creo que pueden andar con este proyecto. Yo primero, y aún hoy, lo comparo con el fútbol como juego, justamente como juego de equipo, y en ese momento dije, bueno, como ya tenía esta idea de que era como un juego de equipo parecido al fútbol y que bla, 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 llamé a 11 primero. Después me di cuenta de que el número ideal era 13. Para eso que yo estaba imaginando. Y después me di cuenta también de que para llegar a ser 13 había que llamar a más, porque siempre algunos faltan. Claro. Así que así terminamos siendo 16, hasta que finalmente pasó una vez como invitado por la bomba Jess Gay y nos gustó tanto que dijimos, bueno, no sé si hace falta uno más, pero estaría bueno que él pueda entrar. Claro. Y así quedó en 17. Ahora yo me fui, ¿no? Hace ya unos 3 años que no estoy más en la bomba. Y quedaron 16. Claro. ¿Te imaginas? Perdón. ¿Por qué el color rojo? Fue por un... Primero fue naranja. No, puede haber tenido sus tonalidades, ¿no? Depende del lavadero. Depende de la lavandería. Pero era justamente... yo tengo una cuestión con los colores desde chiquito, por algún motivo, una especie de cromología. Cuando era mucho más chico, ahora no tengo tiempo, elegía la ropa según los colores, sin importarme en lo más mínimo si fuera abrigada o no, si la forma, la estética. Claro. No, era una especie de zodíaco interno de colores, ¿no? En donde cada color tiene su simbolismo y puede reforzar ciertas energías, etcétera. Y bueno, el rojo es para mí el color de... Después vi que coincide con muchas cosas que existen en el mundo. Así que algo estaba bien apuntado. Sí, el rojo es como la encarnación, ¿no? Es la puesta en materia de todo del mundo de las ideas o del mundo espiritual, bueno, la materialización. Y de alguna forma la bomba fue el momento de materializar ideas muy amasadas durante mucho tiempo. Una, la de poder generar esto en Buenos Aires, otra, ideas de estudios de ritmo que yo venía acumulando y que fue lo que después se convirtió en señas. Otra, la idea de tener alguna vez un grupo grande de percusión que trabajara, bueno, ideas personales, ¿no? Los ritmos irregulares y cosas que no se suelen entender como música popular y que yo estaba seguro de que se podían bailar también y que podían ser tocados de forma que resulte música popular y no música erudita. Y bueno, un montón de ideas que venía acumulando. Ese fue el momento en que sentí que se iba a materializar, que el rojo era el color del proyecto. Para representarlo. Yo te escucho hablar y mueves las manos todo el tiempo. Y pienso, ¿no? Qué difícil uno estar quizás tocando un instrumento y que él te diga lo que tengas que hacer, interpretarlo y llegar a hacerlo. ¿Cómo fueron los ensayos, los entrenamientos entre muchas de esos equipos? No, bueno, es un juego en donde el director lo que hace es moderar un debate de alguna forma, ¿no? O es como una torre de control de despegue y aterrizaje de aviones, pero cada músico tiene su autonomía dentro de esas consignas que el director le da. Es como si vos me haces una pregunta y yo no voy a hablar de cualquier otra cosa, voy a tratar de hablar de lo que me preguntás. Sí, claro.
Y es parecido esto. Sí es cierto que en el ritmo hay consignas que transmitimos mediante las señas que son bastante específicas, que tienen un contenido hasta matemático, diría, ¿no? De doblar el tiempo es exactamente una le cosa. pifiás en uno y quizás queda horrible. O no se escucha, o no se siente No, tanto. cuando trabajas con buenos músicos, nadie va a hacer algo horrible en lo terrible, posible, claro. porque yo no todos entiendo nada de eso, se por eso guían digo, por su propia capacidad adquirida y su Sí. propio oído, y eso es lo más importante, es eso en realidad, que haya buenos músicos que estén escuchando y tocando música. Después las señas son una forma de dirigir este fluir musical, pero yo sé que, por ejemplo, con los músicos de La Bomba no hay mucho peligro de que Claro. saliera una cosa horrible, porque Claro. son todos tremendos músicos. Lo mismo con mi grupo ahora, La Grande, que es el grupo con el cual yo continúo esta idea del ritmo con señas, de trabajar con mi lenguaje de señas, pero en donde lo que incorporamos es instrumentos melódicos, ¿no? Y entonces hay trombón, saxo, teclado, guitarra, bajo, 2 baterías, cello y voces. Que también los guías con las señas. Claro, con las mismas señas, sumando algunas señas armónicas y melódicas, trabajamos con este grupo y el juego es el mismo. Y también los músicos que están ahí son tremendos músicos. Ale Franov, que nombraba antes, César Franov en el bajo, Ramiro Flores en saxo, que es tremendo saxofonista, Juan Canosa en trombón, Mauro Saraquian en cello, Pablo Mendó batería. En fin, es una super banda. Entonces yo sé que aunque no les haga señas, va a estar bueno lo que toquen. Te iba a decir, porque una cosa entiendo es los ritmos dentro de lo que es la percusión, pero en la banda ya hay otra complejidad, ¿no? Porque más allá de que la persona que esté interpretando con tu instrumento interpreta tu seña, también imagino que algo de esa persona está metiendo, digamos. Totalmente, claro. Ahí sí, digamos, no digo que en la bomba de tiempo también debe haber una complejidad, pero digo, en la banda, el juego creo que se amplía muchísimo más, ¿no? En algún sentido. Y lo armónico y melódico tiene nuevas dimensiones. Es como que venís jugando en 2 dimensiones y de pronto hay 3 dimensiones. Claro. Está el ritmo y además está qué notas estás tocando y a qué te hacen acordar, porque la melodía y la armonía tiene un poder de referencia emocional muy fuerte, ¿no? Vos escuchás una melodía de un compás y por ahí ya decís, no me gusta, porque te hace recordar o te emociona o decís, eso me encanta, y por ahí son 2 notitas. ¿Qué es lo que te encanta? Te encanta que te recuerda algo Sí, emocional, una cuestión emotiva, que claro. te encanta, qué sé yo, bueno. Y eso en la melodía y en la armonía es más fuerte que en el ritmo. El ritmo es más universal, si se quiere, va a un lugar muy biológico, ¿no? Muy de nuestro cuerpo, y por ahí la armonía va a un lugar más del corazón o de tus experiencias. Pero te hago una consulta, el traspaso, bueno, vos entiendo que te fuiste de la bomba de tiempo por una cuestión de decir, bueno, capaz que tengo más ganas de experimentar otras cosas, ya sea vos tocando tu propio disco como solista o haciendo La Grande, pero La Grande, ¿qué te surgió? Como una decía, decir, bueno, ya con la bomba entiendo que llegué a un punto donde me interesa lo que hago, pero quiero probar con instrumentos. ¿Fue así? Digamos, ¿cómo fue que surgió la idea de hacer La Grande? En realidad, así como cada proyecto que encaro, en general tiene algún corazón que me pulsa adentro, que es el corazón del proyecto, su concepto, ¿no? Que es el concepto de ese proyecto. ¿Por qué tengo que ponerme a trabajar para juntar a un montón de gente y hacer un proyecto que además seguro que no va a dar plata? O sea, todos esos filtros de la realidad tienen que tener del otro lado un contrapeso muy fuerte para traspasarlos, ¿no? Claro. Para ponerse a laburar, porque yo ya a esta altura sé el trabajo que cuesta lograr algo, cualquier cosa. Entonces lo trato de pensar por adelantado. A ver, voy a hacer un grupo, tengo que llamar a todos estos músicos, ver si pueden ver los horarios, ver qué les voy a ofrecer a cambio. Son todos músicos profesionales, todos vivimos de esto y no va a dar plata, y entonces ¿por qué me van a decir que sí? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo los convenzo? Etcétera. Claro. Ahí recién empieza, ¿no? La cosa. Entonces, en general es porque hay un concepto que siento que debe ser realizado. En el caso de la bomba tenía que ver con esto de ese espacio social alrededor de la percusión, y con mi necesidad también de armar este grupo grande de percusión y de intentar hacer esos otros ritmos y de probar este sistema. En fin, se juntaron muchas ideas. Con La Grande, el concepto fue y es algo que también yo sueño desde que era bastante chico. Le llamaba la música de los sueños cuando era más chico, porque en los sueños
a veces se me mezcla, y seguramente nos pasa a todos, ruidos, músicas diversas, se escuchan cosas que tienen sentido musical, aunque sean ruidos a veces, o voces, ¿no? Uno está por ahí soñando y hasta por ahí escucha algo de lo que está pasando y se incorpora en el sueño, y está todo mezclado de una forma onírica, justamente. Y entonces, esa idea de superponer diferentes planos de la realidad en una música, pero en vivo, la tengo también desde hace mucho, y le voy dando vueltas, lo intento de una manera, lo intento de otra. Y en La Grande ese es el concepto, solo que entendí que con el lenguaje de señas que armé para La Bomba, esto se podría llegar a lograr mejor que en otros intentos anteriores. Entonces es una especie de mashup la idea, ¿no? De poder tomar elementos de temas diferentes y mezclarlos unos con otros, y mezclarlos con la improvisación también que surge en el momento, y todo eso ir variándolo en tiempo real con las señas. Bien. Y en medio de todo esto, a la par, sacás, bueno, vos ya tenías tus discos con Puente Celeste, tenías algunos discos también vos, pero ahora sacaste este disco que llamás Santiago Vázquez, un disco que, por lo que leí, puede ser que vos grabaste todos los instrumentos, además de algunas invitaciones que, digamos, que hiciste. Claro, no todos, porque sí, hay 4 o 5 invitados así de honor para mí. Casi todo lo demás sí lo fui grabando yo, fue un poco parte del proceso que me atraía de hacer este disco, que era, por un lado, hacer canciones que voy componiendo y que siento como muy próximas al lugar, al corazón, llamémosle, así, aunque suene un poco kitsch, pero es así, es eso que uno siente en el pecho, ¿no? Es lo más cerca que conozco como órgano es el corazón. Y otra parte de lo que me atraía era esto de poder grabarlo como yo lo escuchara sin tener que... Claro, eso te iba a decir. Saliste de ese lugar de consenso, de tener que la bomba de tiempo, que eres La Grande, siempre con por más de que sean tus señas, es bueno la interpretación del otro, hay siempre una intervención del otro. Y el disco donde es bueno, más tuyo, más tu sonido, por así decirlo. Sí. Es un sonido sin filtro, es tuyo. Sí, y claro, sin consenso, en un sentido como decir, bueno, voy a permitirme hacer lo que yo escucho en la cabeza, lo voy a hacer. No sé si está bien o está mal, pero es lo que a mí me emociona y lo voy a tratar de llevar a la realidad. Entonces, en muchos temas grabo, por ejemplo, guitarras o pianos o instrumentos que no son mi principal instrumento, y que conozco cientos de amigos que los tocan muchísimo mejor que yo y que podría haberlos llamado. Pero la verdad es que lo que yo quería escuchar lo puedo hacer yo, y por ahí me era más fácil tocar yo con ese sentimiento que estaba buscando que tratar de explicarlo a otra persona, que es algo muy sutil, no tiene que ver con las notas, tiene que ver con desde dónde, ¿no? Sí. Entonces le puse la prioridad a eso, a tocarlo desde un lugar emocional y llegar a eso que tenía en la cabeza, y así también me permití un par de excentricidades como... por ejemplo, contratar una orquesta de cuerdas, que es una excentricidad porque, bueno, se puede hacer con un sampler, claro, a un precio más módico, muy distinto. Las invitaciones estas honoríficas que nos decías, ¿las tenías pensadas ya en la cabeza o se te fueron dando a medida que ibas haciendo el disco? No, se me fueron dando, pero tienen que ver con querer escuchar el sonido de esa persona o con instrumentos que directamente yo no toco. Ahí está Juan Canosa en trombones, yo no toco el trombón y me encanta cómo toca Juan, y bueno, fue como cantado. O el bajo de Mariano Domínguez, que sí, me imaginaba su sonido en el bajo, y bueno, lo llamé para escucharlo a él tocar el bajo en esa canción. Tengo una pregunta antes de un oyente. Me preguntan si algún disco, algún libro o alguna película que te haya influenciado a nivel musical, que vos puedas decir, bueno, cuando grabé esto, cuando grabé con La Bomba, con La Grande, o cuando hice mi disco, digamos, esta película, este libro. Sí, por ejemplo, hay muchas, claro. En el caso de La Grande, por ejemplo, el nombre de la banda tiene que ver con un libro que es de Juan José Saer, que se llama La Grande. Me influye Saer especialmente últimamente, o desde hace unos años, que me gusta leerlo, y me pasa algo especial cuando con algunos de los libros de él, que es que maneja esta especie de multiplicidad de realidades, ¿no? Esto que yo decía que yo busco con La Grande, él lo logra en la literatura de una forma increíble, de estar hablando de una mota de polvo, y al mismo tiempo hacer como un zoom out y hablar de la creación del universo, claro, y al mismo tiempo estar hablando del asado que se va a comer el tipo que es el protagonista de... qué sé yo, maneja como una multiplicidad que a mí me mueve, y que es lo que estoy buscando con
con Claro. esto musicalmente, aunque nadie lo vaya a reconocer. Claro. Es Pero- una influencia tuya. Pero para mí sí, es otras influencias, por ejemplo, a nivel más musical y emocional, la película Tiempo de Gitanos, cuando la vi, no me la recomendaron nada, estaba en la televisión, yo estaba haciendo zapping antes de irme a no sé dónde, agarré un cachito y había una música que me atrapó, y me quedé mirándola, y me quedé y no fui a donde tenía que ir. La había agarrado empezada, después la tuve que ver entera porque me pegó muchísimo. Y la música, que es de Goran Bregovic, Sí. me encantó también. Después de eso fui conociendo otras cosas de música serbia y de toda esa zona. Bien. Trajiste la tan- guitarra. Sí. ¿Tenés ganas de tocar algo? Sí, claro. Muy bien. Vamos a escuchar algo del disco nuevo de Santiago Vázquez, Sí, Esperá. de los anteriores. Tenemos tanda, me parece. Ah, estamos a punto de la tanda. Mientras me Primero que acomodo. toque, después vamos con la tanda. Fantástico. Sí, acá Ok. en Radio que Sónica se nos acomode dejan. la tanda. Bueno, ¿Qué vas a tocar, Santi? voy a... No sé, estoy dudando. El que me sale Improvise, bien... o improvise, el que a usted le sale bien, me No, parece. en la guitarra no me sale bien. Una canción que se llama Cuerpo de la Luz. Es creo que una de mis primeras canciones, que la debo haber hecho a los, qué sé yo, 15, 16 años. De mis primeras canciones con una guitarra, por lo menos. Ujú. Y fue cambiando un poquito. Están acá microfoneándome que Sí. parece Abbey Road. Claro, claro. No ves el brillo, pero está. Dejas caer lo que lo oculta. Y el perfume de su luz te despierta. Y el tibio humo de tu amor se despereza. Dormimos bajo su ala hasta que estamos preparados y todo es cuerpo de la luz, por eso es que estamos acá. Dígalo con mímica.